El joven sigue latiendo incluso cuando duerme. Su presión sanguínea sigue controlada. Respira acompasada, regularmente. La digestión de la cena de anoche continúa. Arnie también puede oír. Y todas estas funciones internas del cuerpo están controladas por una porción de su cerebro dormido. Se han detectado ondas eléctricas rítmicas que se mueven hacia, desde y por el cerebro humano. Cuando alguien duerme, podrían parecerse a esto. Estas diminutas corrientes son de origen químico, y sus pautas cambian a medida que esta persona se va despertando. Ocurren nuevas cosas. La información en forma de sonido de un despertador llega desde fuera del cuerpo, y esta información se ignora o se actúa sobre ella. Cuando Arnie se despierta un poco y adquiere más consciencia, sigue habiendo un modelo diferente de señales electroquímicas en su cerebro a medida que empiezan a funcionar otras partes, a medida que recuerda que anoche estuvo estudiando antes de acostarse, y que este examen es para hoy. Pero, tras saber que hay señales electromagnéticas en el cerebro, ¿qué es lo que realmente sabemos de él? La maqueta nos da una idea de lo bien protegido que está el cerebro, pues además del duro cráneo que lo rodea, un grupo de membranas internas del cerebro lo aíslan física y químicamente. Una membrana interna, delgada y transparente, envuelve la superficie del propio cerebro. Una membrana externa dura forra el cráneo, y un fluido entre ellas mantiene realmente el cerebro a flote y lo ayuda a protegerlo de los golpes contra los huesos del cráneo. Además de estar bien protegido, el cerebro recibe un suministro enorme de sangre que lleva nutrientes y oxígeno. Un 15% de toda la sangre que sale del corazón sube al cerebro. En un cerebro actual, más de 100.000 millones de células reciben estímulos, deciden qué hacer con ellos y transmiten señales de control a todas las partes del cuerpo. Si cortamos a través del centro del cerebro humano, podemos localizar áreas generales de control. El cerebro anterior, o cerebrum, controla generalmente las actividades voluntarias. Las actividades involuntarias están controladas principalmente por el cerebro medio y por el cerebro posterior. Arnie sabe que es en el cerebro medio y posterior donde se regulan los latidos del corazón y la toma de aire, y donde se estabilizan la temperatura del cuerpo y la presión de la sangre. Y el cerebro medio y el posterior pueden controlar también toda una serie de respuestas motoras muy complejas sin necesidad de que seamos conscientes de ellas. Arnie puede estudiar para su examen con la parte anterior del cerebro, mientras las partes posteriores controlan sus numerosas respuestas motoras implicadas en el acto de masticar. Volviendo a nuestra maqueta, podemos ver dónde las líneas troncales de los nervios conectan el cuerpo con el cerebro. Siempre en pares, muchos nervios llevan los estímulos desde los diversos músculos y órganos al cerebro. Por ejemplo, este nervio lleva estímulos desde la boca de Arnie. La presencia de alimento hace que los impulsos sensoriales se muevan al cerebro posterior, que automáticamente devuelve impulsos motores a los diversos músculos involucrados en la masticación, así como a las glándulas salivares. A medida que se empuja la comida hacia la parte posterior de la boca, dispara nuevos estímulos hacia el cerebro posterior. Este envía entonces automáticamente señales coordinadas a los músculos involucrados en el acto de tragar. Cada paso de este proceso involuntario desencadena nuevos estímulos que se mueven hacia el cerebro posterior. Señales coordinadas vuelven luego a los músculos adecuados para arrastrar la comida y hacia las glándulas adecuadas para que segreguen los necesarios jugos digestivos. La respiración y la circulación de la sangre se controlan de un modo muy semejante. Y otros muchos procesos involuntarios se controlan desde las partes central y posterior del cerebro. El nervio óptico se relaciona con la visión. Estos nervios controlan los músculos de los ojos.
Estos nervios controlan los músculos faciales y transmiten el sentido del gusto, y estos coordinan el equilibrio y la audición. Estos procesos involuntarios se coordinan automáticamente en el cerebro medio y posterior de forma continua, manteniendo vivos nuestros cuerpos y generalmente sin ser conscientes de ellos. Se coordinan desde otro centro importante. Está muy dentro del cerebro anterior. Es una masa de tejido sumamente especializado, el hipotálamo, con neuronas sensibles a estímulos específicos de la corriente. Por ejemplo, las neuronas del hipotálamo responden automáticamente a los estímulos de un alto nivel de azúcar en la sangre, apagando el apetito. Arnie está harto y es hora de ir a la escuela. Y esto nos lleva al cerebro. Está claro que el cerebro humano hace algo más que mantenernos automáticamente vivos. Como ser humano, usted sabe conscientemente que está vivo. Usted responde a los estímulos del entorno, desde los coches a las muchachas bonitas. Y estas respuestas ocurren en esta parte del cerebro, el cerebro anterior. No suele ser consciente de estas respuestas. Arnie responde a la bocina del autobús escolar, volviendo la cabeza y echando a correr. Pues si no corre, puede perderlo. La decisión de correr hacia el autobús es un acto consciente, voluntario, y se da en el cerebro anterior. Pero la coordinación de los numerosos músculos involucrados en la acción de correr es inconsciente, y la suave mezcla de todas las señales se efectúa en el cerebro medio y posterior. Si se daña el cerebro posterior, el cerebelo, como en este animal de experimentación, todavía es posible el movimiento voluntario. El gato se mueve hacia la comida, pero hay poca coordinación de sus músculos. El cerebelo dañado es incapaz de hacer su trabajo. El cerebelo humano está dominado por el cerebro anterior, el cerebrum, el centro de asociación consciente de los estímulos. Esta es la parte del cerebro que nos permite aprender tantas cosas diferentes. ¿Cuál es la geografía de este cerebro? En primer lugar, su capa externa la constituyen los cuerpos grisáceos de miles de millones de células nerviosas. Es la corteza cerebral o materia gris de nuestros cerebros.